Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec, siguiendo con el ciclo de relatorías y enseñanzas de los principales libros espíritas. Hoy tenemos la relatoría y enseñanza del libro 8 casos de reencarnación de Hernán Guimaraes Andrade. Lo va a hacer nuestro hermano Orlando Villarraga desde Brasil, entre otras cosas porque Orlando y su familia fueron los traductores de esta importante obra al español hace muchos años. Entonces le pedimos ese favor a Orlando. Pero ¿quién es Orlando Villarraga? Orlando Villarraga es un ingeniero químico bogotano que por motivos laborales estuvo trabajando en Brasil por muchos años y en otros países. Hoy en día es jubilado y se dedica a muchos proyectos espíritas. Entre ellos es presidente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Es autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, y Espiritismo y desarrollo sustentable, los cuales él ha compartido con nosotros aquí precisamente en estas conferencias y en esta relatoría Fusenda. Entonces, para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación del pensamiento. Vamos a pedirle a nuestra hermana Nubia Bernal desde Bogotá para que nos dirija esta elevación de pensamiento. Buenas noches, Nubia, adelante. Buenas noches, don Abel. Queridos hermanos, les invito a cerrar sus ojos, a hacer una respiración profunda, a traer a nuestras mentes la imagen del Maestro Jesús de Nazaret, y desde el fondo de nuestro corazón le damos gracias, primeramente a nuestro Padre de bondad, por la oportunidad que nos ha dado de estar hoy reunidos, y que nuestro guía para el estudio sea el hermano Orlando. Le agradecemos, Señor, porque nos has permitido tenerlo en nuestro grupo. Le ruego, Señor, para que su disertación sea clara, que nosotros, los que estamos sintonizados y los que van a ver después, podamos tener una mente abierta, tener sintonía y afinidad para poder entenderlo, comprender todo el aprendizaje que nos trae, Señor, de la vida. También, Padre de amor, te ruego para que Él sea asistido por su ángel de la guarda, por sus espíritus guías, para que toda la información que nos va a entregar sea fluida y la pueda, Señor, entregar clara, y que nosotros la podamos asimilar y llevar a la práctica diaria, Señor, que nos sirva para aprender, para comprender más acerca del mundo espiritual y de ese mecanismo de la reencarnación. También, Señor, te rogamos para que bendigas nuestro grupo. Te rogamos la asistencia de los guías espirituales para el estudio de hoy, y que cada uno de los que nos encontramos aquí, también nuestros guías, nos ayuden a entender y a comprender esta enseñanza que nos trae hoy el hermano Orlando. Gracias, Padre de amor, y en el nombre de Jesús de Nazaret, de nuestra Madre María Santísima y de principalmente de nuestro Padre de bondad, damos, Señor, inicio al estudio de hoy y damos por abierta la reunión de hoy. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Nubia. Y muchas gracias, Orlando, como siempre, por aceptar esta invitación mensual. Adelante, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, Abel, por la invitación y por la oportunidad de presentar sobre esta obra que hicimos la traducción en el siglo pasado, y ya podemos hablar del siglo pasado, y vamos a ver por qué. Entonces, todo comenzó en en 1986. Yo tuve la oportunidad de venir por la primera vez a Brasil.
a conocer el movimiento espírita, a conocer centros espíritas, a conocer un poco más del movimiento espírita en Brasil. Y en la época, el ingeniero Ney Prieto Pérez marcó una visita mía al Instituto Brasilero de Pesquisas Psicobiofísicas, que fue fundado y dirigido por el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade. Ahí yo tuve la oportunidad de estar una tarde con él conversando. En la época había leído el libro La Teoría Corpuscular del Espíritu de Hernani Guimaraes, que me pareció muy interesante, una explicación, una propuesta para entender la conformación del espíritu, el perispíritu, el cuerpo físico. Y pues mi formación como ingeniero me llamaba mucho la atención esa obra de Hernani Guimaraes. Y allá tuve en ese momento la oportunidad de conversar con él en detalle sobre eso, hacerle algunas preguntas que tenía dudas. Y él también hizo comentarios sobre otros de los trabajos del Instituto Brasilero de Pesquisas Psicobiofísicas. Él en ese momento me obsequió esa monografía, que era la tercera monografía del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas. Ellos habían publicado otras sobre Porter's Guide, y esta era la primera en el tema de la reencarnación. Un caso que había sido estudiado por miembros del Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas, lideradas por Hernani Guimaraes. Ney Prieto Pérez, que ustedes lo conocen también, hace parte de esa institución. Y ellos habían publicado en 1976 por la primera vez esa monografía. El ejemplar que él me dio, que está ahí en la fotografía, es la cuarta edición en 1980. Esas publicaciones que hacía el instituto eran obsequiadas para las personas que estaban interesadas en esos temas de forma gratuita. Y era un tema que también me llamaba mucho la atención en esa época. Aún me gusta mucho el tema de la reencarnación. Y pues él me obsequió esa, y me obsequió la monografía número 4, que es otro caso estudiado también por el instituto del IBPP, sobre un caso de reencarnación de Simone por Angelina. En la época pues leí esas dos monografías ávidamente. Me gustó mucho por la estructura científica, del método científico que ellos utilizaban para hacer ese estudio sobre un caso que sugería que podía ser un caso de reencarnación. Y ahí, en 1988, vine por la segunda vez a Brasil, y en ese año fue publicado el libro Reencarnación en Brasil, que tiene esos dos monografías y otros 6 casos, en total 8 casos, que sugieren la reencarnación. Pues lo compré, lo llevé para Colombia, y también fue muy interesante la lectura, los casos, cómo se correlacionaban con los principios de la doctrina espírita. Y aquí me llamó también la atención el diseño que colocaron en la capa del libro. Este es un diseño de un artista de un movimiento del arte aquí de Brasil, se llama el pararealismo. El nombre de la artista es Alcira Martins Apolo. Ella fue la creadora de ese movimiento artístico aquí en Brasil. Y básicamente lo que muestra es de una forma gráfica el fenómeno de la preparación del modelo organizador biológico, como lo llama Hernani Guimaraes Andrade, el perispíritu, que todo el fenómeno de la preparación del perispíritu, que antecede
al momento de la unión de los progenitores, de los padres. Y lo interesante es que en esa figura representa en 2 dimensiones un fenómeno que en la realidad ocurre en 4 dimensiones o tetradimensional. Y eso me pareció muy interesante, la forma como fue concebida ese diseño, porque dice mucho de lo que Hernán Guimaraes hablaba en la teoría corpuscular del espíritu, el modelo organizador biológico, lo que Allan Kardec habla del perispíritu. Ahí, después de la lectura del libro, decidimos traducirlo al español. Y ahí pensamos, bueno, el nombre, qué título le vamos a dar. Si escogiéramos Reencarnación en Brasil, la traducción literal tal vez no llamaría mucho la atención, y entonces decidimos colocar el título de 8 casos de reencarnación, y con ese título lo publicamos. Mantuvimos el mismo diseño por lo que mencioné anteriormente, lo que ese diseño, el mensaje que trae, nosotros explicamos ahí al comienzo del libro lo que significa esa figura, para que las personas tengan una idea que no es algo así aleatorio, sino tiene un significado bastante interesante. Entonces, publicamos esa obra en 1994, o sea, el siglo pasado, ya hace 27 años que fue publicado en Colombia. Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado el libro de los 8 casos de reencarnación? Comienza con una introducción, después muestra la investigación científica que hasta ese momento se venía realizando, tanto por el Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas como por otras organizaciones, otras universidades en diferentes partes del mundo que estaban llegando a la misma conclusión, utilizando método científico bastante similar en todos los lugares. Y comienzan los casos. El primer caso es un caso de xenogloxia, o sea que Simone por Angelina es que el segundo nombre es el de la encarnación anterior, y el primer nombre se refiere al nombre de la persona en la encarnación presente. Y xenogloxia es hablar en lenguas diferentes a la lengua materna de la persona que está presentando ese caso. La niña, Simone, hablaba varias palabras en italiano, y contaba de su vida, cómo había desencarnado en Italia en la época de la Segunda Guerra. Otro caso es el de Yacira por Ronaldo. Y este es un caso bastante interesante, porque Ronaldo se suicidó. Fue un caso de suicidio cuando tenía 27 años y reencarnó como hija de su hermana. De su hermana cuando era Ronaldo. Y ahí entonces es un caso bastante interesante, porque se conocía la personalidad presente, Yacira, y también se conocía sobre cuáles eran las características, las tendencias, los gustos de Ronaldo. Entonces es un caso muy interesante también. Tiene otro, el tercer caso, Rodrigo por Fernando. También Fernando desencarnó muy joven, y después reencarnó en el mismo hogar y el mismo sexo, como masculino.
Y ahí pues yo no voy a entrar en detalles en todos, me voy a concentrar en uno para mostrar cómo es la estructura y porque todos los casos tienen la misma estructura de investigación. Lógico, los detalles son diferentes, los años, las circunstancias. Entonces, estaba comenzando a comentar sobre el caso de Rogerio por Manuel Jerónimo. Es bien interesante porque Manuel Jerónimo era un curandero, trabajaba con hierbas, era negro y reencarnó como Rogerio, un niño blanco. Manuel Jerónimo murió como consecuencia de una picadura de una serpiente que lo dejó mal, y después de un cierto tiempo se infectó la pierna y murió. Este caso fue después de que nosotros publicamos el libro en el 94, más o menos en el 96, una programadora de televisión ahí en Colombia entró en contacto con mi hermano Fabio y mi mami para ver si nosotros podíamos ceder los derechos para utilizar ese caso para una miniserie que querían presentar en la televisión. Y ahí yo firmé la cesión de los derechos, y ellos utilizaron ese capítulo del libro para hacer una miniserie que fue presentada ahí en la televisión en Colombia en el año 96 o 97. Entonces, pues tuvo una repercusión mayor de lo que nosotros esperábamos. Sería interesante saber el nombre de la miniserie y la programadora, no sé. Yo le pedí a Fabio que mirara eso, porque debe estar allá en los registros de senderos. Él el domingo estuvo buscando, pero no encontró, y dijo que iba a procurar ver si los encontraba, porque esa documentación en la época yo vivía allá en Estados Unidos, y los documentos que colocamos todos fueron hechos ahí en Colombia. Entonces, yo personalmente no tengo el documento ni el registro, porque mi mami tenía el poder para firmar por mí documentos, ya que no estaba viviendo ahí en Colombia. Si ellos los encuentran, yo te los mando a ver. Listo. Bueno, el siguiente caso es el de Drauzio por María Aparecida. Es un caso que nació en el mismo hogar, solo que nació en el sexo opuesto. Y ese es el caso que voy a hablar en detalle. Voy a explicarlo en detalle. Tiene otro caso de Patricia por Alexander, que ella habla mucho del recuerdo que tenía entre las vidas y cómo eso afectó la decisión para la reencarnación en la vida presente como Patricia. Tiene ese caso también, Celso por Herculano, que muestra un vínculo extremadamente fuerte con la madre de la vida presente. Y ahí tiene una serie de acontecimientos también muy interesantes que no da tiempo para contarlos todos, y si no, pierden la oportunidad de leer la riqueza de detalles que están descritas en el libro. Y el último caso que colocó Hernán Guimarães en el libro es el caso de Flavia por Solí, que nació en el mismo hogar y el mismo sexo. O sea que Suelí y Flavia eran hermanas, solo que Suelí desencarnó y después, un año después, nació Flavia en el mismo hogar. Es un caso también bastante interesante. Y por último, Hernán Guimarães hace unas consideraciones finales sobre ese estudio de los casos de reencarnación y cuáles son las implicaciones para nuestra vida presente. Entonces, vamos a ir viendo así por algunos capítulos y cuáles son los puntos principales del libro.
Bueno, entonces en la introducción, Hernani Guimaraes ya coloca que no todos los casos que el Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas investigó, no todos poseen el mismo grado de evidencias, o sea, el mismo número de evidencias, el mismo detalle, porque algunos, por ejemplo, ya habían pasado algunos años, otros, las familias no querían que fueran conocidos porque podían ser objeto de los periodistas, estar ahí encima de ellos, incomodar en sus vidas. Y otros, algunos familiares habían registrado en cartas o en diarios muchos de los acontecimientos. Otros solamente era de los recuerdos que tenían las personas. Entonces, no todos los casos poseen el mismo grado de evidencia y eso se ve a través del libro. Y ahí Hernani Guimaraes coloca un punto interesante. Parece que esos casos que sugieren reencarnación parecen pocos. Casi no escuchamos sobre esos temas. Son poco conocidos. Y él coloca algunos puntos de por qué ocurre eso. Principal punto es que damos poca atención a los comentarios de los niños, especialmente en esa edad entre los 2 y 4 años, que es cuando principalmente viene el afloramiento de recuerdos de las vidas anteriores. Entonces, las personas, los papás o los familiares, no le dé bola a eso, que eso se está imaginando, es la imaginación fértil del niño, cuando en realidad en muchos casos, y de los que han sido investigados en Brasil y en otros lugares del mundo, traen detalles muy minuciosos de cómo, de lo que ocurrió en vidas anteriores con esos espíritus. Y entonces faltan registros de todo eso que los niños manifiestan en esa fase inicial de la infancia. El Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas, en la época que fue escrito esa obra, ya tenía más de 70 casos estudiados. Y Hernani, cuando yo estuve allá, él me mostró los archivos donde tienen guardadas todas las informaciones, tienen grabaciones, tienen películas, tienen fotos, tienen registros de nacimiento, de muerte. Es bastante completo los dossiers o los casos del estudio de los casos que les tienen catalogados. Y entonces, ¿cómo es realizada la investigación científica para los casos que sugieren reencarnación? Ellos, primero, lo que analizan es que la reencarnación siempre fue una creencia fundamental, básica, de casi todas las religiones del mundo y de las filosofías espiritualistas. La reencarnación no es algo que ahora del siglo XX, del siglo XXI, esa creencia siempre estuvo a lo largo de la historia. La visión materialista es la que nos alejó de ese concepto que era común a casi todas las religiones. Y por eso es que estamos, o está esa área de la ciencia, estudiando esos casos para mostrar de una forma, con el método científico que tenemos actualmente, de que es una realidad. Entonces, en la época que Hernani escribió la obra, ya habían varios temas que trataban del tema de la reencarnación, muchos de ellos en la área filosófica y algunos ya en el área científica. En el área científica habían varios que eran relatos de forma anecdótica de personas que decían que habían sido fulano de tal en tal lugar y que habían tenido tantas experiencias y que les gustaba tal cosa, y ahí era como un relato, un cuento de
quién había sido en una vida anterior. Otros libros que trataban este tema eran el resultado de investigaciones por regresiones de tipo hipnótico, que regresaban a las personas por hipnosis, primero hasta la infancia y luego al periodo entre vidas y a vidas anteriores. Y comentaban qué habían sido, cómo vivían, dónde vivían, qué hacían. Entonces, otro tipo de libros que tratan del tema de la reencarnación. Y existían ya en la época de que Hernán escribió el libro, libros que trataban de casos investigados, de recuerdos espontáneos en la época de la infancia. Y ahí vamos a ver algunos de ellos, de esos trabajos realizados en otros lugares del mundo. Y tenía algunos libros del recuerdo, el afloramiento de los recuerdos en la fase adulta. Es poco, son pocos los casos, porque la gran mayoría y los casos mejores, o los mejores casos que han sido estudiados de la reencarnación, son los casos de recuerdos espontáneos en la infancia. Porque, como vimos, en esa época, en esa fase entre los 2 y 4 años, es cuando está aún en ese proceso de ajustarse al nuevo cuerpo físico y aún tiene un poco de los recuerdos de la memoria de la vida anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacen los investigadores de la reencarnación? Cuando escuchan un caso de estos, van atrás de las evidencias. Comienzan a hablar con las personas, los familiares, los amigos de la vida de la persona, de la vida presente, y comienzan a recopilar datos y van atrás de esas informaciones. La persona dice que vivió en Italia, en la ciudad de Bérgamo, en la época tal, entonces comienzan a ir allá para buscar los registros, para saber si realmente es esa persona que está nombrando existió en ese lugar. Entonces, la obtención de evidencias. Y desde el punto de vista científico, tienen una serie de requisitos en la forma de hacer los registros de todas esas evidencias que están siendo obtenidas por diferentes formas. Y al final, los casos se dividen en dos grandes grupos, que se llaman los casos resueltos y los casos no resueltos. La diferencia básica está en lo siguiente, en que los casos resueltos se conoce la personalidad de la vida presente y se conoce la personalidad de la vida anterior de esa persona. Por ejemplo, en el caso de la niña que nació como su hermana, un año después, pues los padres, los amigos, los familiares conocían la personalidad de esa persona en la vida anterior, porque estaba reciente, y conocían la personalidad de ese espíritu en la vida presente. Y los casos no resueltos son aquellos que se conocen la personalidad de la vida actual, pero no se conocen todos los detalles de la personalidad de la vida que está diciendo que fue anteriormente. Entonces, dice que nació, había vivido en Francia, en tal lugar, y da detalles, por ejemplo, describe el lugar, la casa y todo, pero no encuentra, por ejemplo, el registro exacto de esa persona. Ahí entonces son casos no resueltos. Existen muchas evidencias intrínsecas que llevan a pensar que sí, que es un caso de reencarnación, pero no tienen así el conocimiento porque ya fue muchos años anteriores que no consiguen todos los datos. Pero los casos resueltos son los que tienen el mayor número de evidencias y más importante, de las personalidades, tanto de la personalidad de la vida presente como de la vida anterior. Y muchos casos que fueron estudiados por el Instituto Brasileño de Pesquisa Psicobiofísica
eran personas que mandaban una carta a alguno de los miembros del instituto diciendo, yo conozco este caso, sería interesante si ustedes vienen a estudiarlo y tal. Entonces ellos iban y comenzaban a estudiar los casos. Y también uno de los principales lugares de investigación de este tema de la reencarnación fue y es aún el Departamento de Parapsicología de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Ahí el director en esa época era el doctor Ian Stevenson, médico, psiquiatra, que estudió más de 2,000 casos de casos que sugieren reencarnación en diferentes lugares del mundo. Y él es así como la referencia en el estudio desde el punto de vista científico de los casos de reencarnación. La obra más famosa de él, porque fue más popularizada, es 20 casos de reencarnación de Ian Stevenson, que presenta 20 casos en diferentes lugares del mundo y sigue todo el proceso, el método científico, obteniendo las evidencias, los registros, comprobando. Y ese libro es interesante. Yo leí ese también en la época, más es un libro bastante académico, no es así para el público en general, que es algo diferente en el libro de Hernani, que él coloca muchos diálogos, frases que fueron dichas por las personas, por los familiares, por los sujetos que están siendo investigados. Y Stevenson es muy académico. Entonces es un libro más difícil de digerir comparado con el de Hernani Guimaraes Andrade. Y este libro, pues que tuvo más aceptación dentro del público en general. Y tiene una serie de volúmenes de casos de reencarnación. Son 4 volúmenes que desde el punto de vista académico son una fuente riquísima de información sobre la reencarnación. Aquí 10 casos en India, 10 casos en Sri Lanka, aquí en el volumen 3, 12 casos en Líbano y Turquía, y el cuarto, 12 casos en Tailandia y Birmania. Entonces, pero también yo tengo estos volúmenes, son académicos, mucho detalle, y la lectura es más difícil de acompañar, y especialmente porque los nombres, por ejemplo, en la India, Ramachkan, y nombres así bastante diferentes para nosotros aquí occidentales, que seguir la línea del raciocinio es un poco más complejo. Entonces, pero Stevenson es digamos, la referencia en estos estudios desde el punto de vista científico de la reencarnación. Entonces, ¿cómo son estructurados los casos que están en los libros de Stevenson y en el libro de Hernani Guimaraes? Ellos hacen una introducción inicial, una presentación general del caso, de dónde es, cuáles son los principales personajes, y hacen un histórico, un sumario del caso. Y después elaboran una tabla de los principales recuerdos del paciente sobre las experiencias más marcantes que fueron mencionadas por la persona. Ellos llaman el paciente, esa es la persona de la vida presente. Y después adicionan otros detalles relevantes, porque algo que fue mencionado por el individuo de la vida presente sobre un lugar, sobre una predilección, sobre alguna cosa, ellos van atrás de eso y encuentran eso. Y entonces es un detalle relevante para mostrar que lo que estaban diciendo realmente era verdadero. Y después colocan varias hipótesis que podrían explicar ese caso.
no solo el de la reencarnación como hipótesis para explicar el caso, sino, y vamos a ver cuáles son esas hipótesis que podrían explicar en algunos casos para aquellos que no aceptan, por ejemplo, la reencarnación, y ver si esas otras hipótesis pueden atender una explicación razonable sobre ese caso. Y finalmente llegan a una conclusión sobre ese determinado caso, si realmente es caso que sugiere reencarnación o no lo es. Bueno, entonces, ¿cuáles son las posibles hipótesis explicativas para cada uno de esos casos que ellos investigaron? La primera hipótesis es la del fraude deliberado. O sea, la persona se inventa eso, que podría ser por varias razones. Una, de tipo económico. Porque si esto me van a pagar para que yo cuente y tal, y escribe un libro y tal, entonces voy a ganar un dinero. Otra, porque quiere sobresalir, quiere notoriedad, quiere fama, su momento, sus 5 minutos de fama. Eso podría ser otra razón de por qué está contando eso. Y otra puede ser para hacer proselitismo sobre la cuestión de la reencarnación. Sí, vea, este caso de reencarnación, sí, y yo soy de tal filosofía religiosa, de tal movimiento filosófico, vea, eso comprueba lo que mi filosofía está explicando. Entonces, ese es lo primero que ellos analizan, porque si es fraude, ya descartan. No tienen que estar pensando más cosas sobre eso. Segunda hipótesis es lo que se llama que la persona tenga todos esos datos sobre otra persona del pasado por lo que llaman criptomnesia. Es la información que la persona puede captar así y entra en el subconsciente y queda archivada en el subconsciente, y después, en determinados momentos, por algún gatillo, la persona dice algo referente a eso. Eso es una posible hipótesis explicativa de personas que, por ejemplo, de la xenoglosia, que habla algunas palabras en una lengua diferente, porque cuando estaba bebé escuchaba que los amigos hablaban, por ejemplo, en italiano, y ellos vivían aquí en Brasil hablando portugués, pero el niño captó eso y guardó allá en el subconsciente, y después, en determinados momentos, dijo unas palabras. Eso puede explicar algunas ocasiones, más cuando se hace un análisis más exhaustivo, hay cosas que no pueden ser explicadas solamente por la criptomnesia. Otra hipótesis es la telepatía, la percepción extrasensorial, esta es de la sigla en inglés que utilizan, o de la percepción, de la superpercepción extrasensorial. Entonces, ¿cómo intentan explicar esos casos? Por ejemplo, la niña que nació en el mismo hogar capta el pensamiento de la madre cuando la madre se está acordando de las experiencias que tuvo con su otra hija, que ya desencarnó. Entonces, el niño capta y entonces comienza a hablar de que era ella en el tal. Esa es una posible explicación. O que tenga esa percepción extrasensorial y pueda captar de ideas relacionadas con ese caso a una distancia mayor con familiares o de otras ciudades. Entonces, una hipótesis para intentar explicar esos casos. Otra es de la memoria genética, porque hay una línea, o había una línea más fuerte en el pasado, de que el conocimiento podía pasar de los padres para los hijos, de la memoria genética. Y entonces, como varios de esos casos ocurrieron dentro de la misma familia, era que pasaban la información que los padres tenían sobre sus experiencias con ese hijo anterior, y el nuevo hijo
podía accesar esa memoria genética, que ya la ciencia pues ha ido descartando, no es una hipótesis muy viable. Otra hipótesis posible para explicar los casos que sugieren reencarnación es la incorporación mediúmnica, que puede ser de dos niveles. Una incorporación mediúmnica temporaria, ocasional, en que el espíritu que se está manifestando, que fue ese que dice ser, se comunica en algunas cuestiones. O más permanente, que son casos de posesión, en que el espíritu obsesor domina la voluntad de la persona y la hace hablar de cosas de ese otro espíritu obsesor. Lo que muchas veces no ocurre porque los casos son espontáneos, los niños hablan de las cosas así, sin ningún tipo de incorporación mediúmnica. Y la última hipótesis explicativa puede ser la reencarnación. Y entonces ellos van eliminando desde el punto de vista de la ciencia, del método científico, es si ese caso se encuadra en cuál. Y los que coloca Hernán y Guimaraes pasan por todos estos cribos, con todas esas tamices, para llegar a la conclusión de que son casos que realmente sugieren la reencarnación. Entonces vamos a ver el caso de Drauzio por María Aparecida. Y aquí voy a colocar cuáles son los personajes para que podamos entender, para que sea más fácil explicar. Domingas es la abuela, en este caso, que tuvo dos hijos, Leda y Luis. Y Luis se casó con Teresa y tuvieron 3 hijos. Claudio, María Aparecida y Drauzio. María Aparecida nació el 26 de julio del 66 y desencarnó el 8 de junio del 69. Entonces, muchos de los que, o varios de los que están aquí asistiendo hoy, tal vez ni habían nacido en esa época. Yo ya había nacido, ya aquí tenía 7 años, entonces, pero creo que la mayoría ahí son bastante jóvenes. Y Drauzio nació ahí 1 año y 4 meses y 1 día después de la desencarnación de María Aparecida. Entonces, vamos a ver qué ocurrió. Igarapava es la ciudad donde vive José García. José García fue durante mucho tiempo, participó ahí en el movimiento espírita colombiano, brasilero. Era miembro del Centro Espírita Sendero de la Esperanza ahí en Bogotá y dio varias conferencias ahí en Colombia, bastante conocido. Yo tuve la oportunidad de ir 2 veces ahí a casa de él en Igarapava. Igarapava queda a 41 kilómetros de Uberaba, que era donde vivía Chico Javier. En la época del 69, año 69, Chico Javier aún estaba vivo. Y solo para tener una idea de dónde estamos hablando, aquí Uberaba queda más o menos a unos 500 kilómetros de San Pablo, de la ciudad de San Pablo. Y yo estoy aquí en San José de los Campos, a 100 kilómetros de San Pablo. Entonces, solo para tener una idea de dónde geográficamente ocurrió eso. Bueno, entonces, este es un tipo de casos dentro de la categoría de los resueltos, porque se conocía la personalidad de María Aparecida, que desencarnó, y de Drauzio, que comenzó a hablar de su vida como era anteriormente. Y cómo el Instituto Brasileño de Pesquisas Psicobiofísicas supo de este caso, por un artículo publicado en una revista aquí en San Pablo, la revista se llama André Luis, un artículo de Silda Giunchetti Rosin, que ustedes también deben conocer ahí por un libro bastante famoso, Pérdida de Seres Queridos. Ellos, los del instituto, conocieron este caso por un artículo de Silda.
Entonces, el padre, o sea, aquí en el señor Luis, era propietario de una peluquería en la ciudad de Aramina. Y la madre, Leda, una ama de casa que cuidaba de los hijos. La familia, todos eran católicos romanos. Entonces, no creían en la cuestión de la reencarnación. Pero tenían algunos amigos espíritas, y eso es frecuente aquí en Brasil, católicos ser amigos de espíritas. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos varios amigos católicos y conversamos con ellos tranquilamente. Y ahí, cuando la niña murió, entonces, aquí vamos a ver el accidente. El señor Luis, que tenía una peluquería, un día domingo estaba bastante trabajo y la niña salió con una bicicleta. Salió porque vivía cerquita de la peluquería. Hay un camión que entregaba periódicos en la ciudad de Aramina, atropelló a la niña, y cuando vieron, él percibió, porque comenzaron a atropellar a una niña, y ahí él como que se dio cuenta que podía ser la hija de él, salió, y realmente cuando fue a recogerla, ya estaba mal, la llevaron al hospital en Carapava y no resistió y desencarnó. Eso causó una profunda tristeza para el señor Luis y la señora Leda. Y ahí varios amigos espíritas de él les recomendaron: vayan hasta donde Chico Javier, que Chico Javier, él en la época recibía muchos mensajes de hijos para los padres, para consolarlos. Y entonces ellos aceptaron y fueron hasta Uberaba. Como vimos, son 41 kilómetros, bastante cerca. Y ahí Chico Javier dio un mensaje para ellos y decía lo siguiente: no se desesperen, la alegría volverá a su hogar. Y Chico Javier dijo, el espíritu de María Aparecida va a volver a su hogar, él va a reencarnar nuevamente. Pero ellos no entendían, porque desde el punto de vista católico romano no entendían la cuestión de cómo que iba a volver nuestra hija nuevamente. No entendieron, pero se sintieron consolados por las palabras de Chico Javier que tuvo con ellos en esa visita. Y ahí, cuando estaban allá en el centro de Chico Javier, en la librería, vieron este libro, Pérdida de seres queridos. Yo creo que ustedes lo han visto ahí. Yo me acuerdo ahí, mi papi lo tenía en la librería, también tuve la oportunidad de leerlo, que cuenta la historia de Zilda, que ella tuvo 2 hijos que murieron en un accidente y le causó una tristeza profunda, y después ella comenzó a trabajar en para consolar a los padres que habían perdido sus hijos así jóvenes. Y ella comenzó a escribir esos libros, tiene varios muy interesantes y bastante consoladores para los padres. Entonces ellos compraron el libro, lo leyeron y le mandaron una carta a Zilda contando de lo que había ocurrido con su hija y lo que había ocurrido allá en Uberaba con Chico Javier. Ahí, el 15 de diciembre de 1969, vean, fue 6 meses después de la muerte de la niña, Zilda fue hasta Aramina, porque ella iba con frecuencia a Uberaba a visitar a Chico Javier, y en el camino paró para visitarlos. Y ahí, cuando comenzaron la visita, Luis y Leda pidieron para que ella hiciera una oración por la hija, por María Aparecida. Y Zilda es medium. Ella entonces recibió una comunicación del hijo de Zilda, Drauzio, que había desencarnado, y que ella se comunicaba con él.
Y el hijo dio la siguiente comunicación para los padres, para Luis y Leda: tranquilícense, la alegría va a volver a este hogar. Casi que el mismo mensaje que el chico Javier les había dicho a ellos. Y ahí complementó el mensaje: la niña volverá a reencarnar, volverá con otra ropa. Entonces vean, interesante, ya estaban o conocían cómo se estaba dando el proceso de reencarnación de ese espíritu. Y ahí ellos pues quedaron un poco más incrédulos, porque Teresa no podía concebir más. Ya habían dicho que solamente podía tener otro hijo si tenía un tratamiento especial, que era muy costoso en la época, y entonces ellos no tenían los recursos para poder bancar, para poder pagar eso. Entonces, no. Sin embargo, un mes después de la visita de Zilda, ella percibieron que estaba embarazada. Y si ven, el 10 de septiembre, el 9 de octubre del 70, o sea, 10 meses después de la visita de Zilda, nació ese niño. Y ellos, Luis y Teresa, le dieron el nombre de Drauzio en homenaje a la comunicación que habían recibido del hijo de Zilda. Bueno, Drauzio tuvo algunos instantes de habla precoz a los 7 meses. Imagínense un bebé de 7 meses. La abuela, Domingas, en la época que estaba frío aquí en Brasil, le decía al niño para que se cubriera, pues la abuela hablando con el bebé, de que se cubriera. Y ahí le decía: no se quite más los guantes. Escuchó Traucito, que era el de diminutivo, y ahí ese niño de 7 meses respondió: no, abuelita, no está frío. Que eran las mismas palabras que María Aparecida le decía a la abuelita cuando la abuelita le pedía que se colocara los guantes. Y ella pues quedó bastante, imagínense la sorpresa. Primero, escuchar que el niño no hablaba nada hasta esa época, y escuchar esa frase debe ser un poco así como perturbador, de uy, ¿qué ocurrió? Y Drauzio tenía recuerdos de la antigua casa. A los 20 meses, cuando María Aparecida estaba viva, Luis y Teresa vivían en una casa del lado de la casa de la mamá de Luis, o sea, de la abuela. Era una pegada a la otra. Y cuando murió María Aparecida, Luis y Teresa decidieron irse para otra casa, a más o menos unas 2, 3 cuadras de la casa que vivía anteriormente. Entonces, cuando Drauzio tenía 20 meses y fueron llegando a la casa de la abuela, dijo: yo quiero entrar, ya viví en esta casa, abra la puerta que yo quiero ver el gallinero de mi abuelita, porque desde esa casa podía observar el gallinero de la abuelita. Drauzio no sabía que él había vivido o que ellos habían vivido en esa casa. Bueno, cuando tenía 21 meses, pasaron el papá con Drauzio en el lugar donde ocurrió el accidente de la muerte de María Aparecida. Y él comenzó a sentir mucho dolor en el abdomen, en el lugar donde había sido, porque una de las llantas había pasado por encima del cuerpo. Y dijo: para papá, que me está doliendo aquí, indicando el lugar del abdomen. Y después se levantó así la camiseta y dijo: papito, el dolor ya sanó, ya no sentía el dolor, fue la impresión de estar en el lugar. Y él no sabía que ese había sido el lugar donde la hermana había sido atropellada.
A los 2 años tuvo algunos recuerdos cuando estaba conversando con la tía Leda en la casa de la señora, de la abuela. Y le comentó, hizo un comentario para la tía: yo soy aquella niña que estaba aquí. Y la tía Leda preguntó: ¿cuál niña? Aquella que se fue en un hueco y que vivía en aquella casa, refiriéndose a la casa del lado, que era donde ellos vivían anteriormente. Entonces, todas esas frases, todo eso estaban, fueron recopiladas, son parte de las evidencias, parte de las grabaciones que fueron siendo recopiladas por el Instituto Brasileño de Pesquisa Psicobiofísica. Acontecimiento también interesante, porque la abuela Domingas, ella tenía una lata de rosquillas. No sé si ahí lo conocen, son como unos, sí, unas rosquillas que es un alimento que a los niños les gusta mucho. Y la abuela guardaba unos bizcochos en esa lata. Solo que después de que murió María Aparecida, paró de preparar. Sin embargo, ella, la abuela, conservó la lata en un lugar determinado. Estaba fuera del alcance, así fácil visualizar. Y un día, cuando Drauzio tenía 2 años y medio, llegó, entró en esa área donde guardaban las cosas y vio la lata. Y ahí le dijo a la abuelita: yo quiero las rosquillas que están ahí dentro de la lata. Entonces imagínense, son frases, son hechos que pues sugieren que ese Drauzio tenía conocimiento de lo que había ocurrido con María Aparecida. Y él tenía mucho miedo de los vehículos a motor. No tenía, por ejemplo, cuando venía un camión o algo así, quedaba con bastante miedo. Y hasta los 3 años de edad tuvo ese miedo. Después ya perdió el miedo con respecto a los vehículos a motor. Entonces vean todo, y esto aquí solo coloco algunos puntos de todas las evidencias que fueron recopiladas por el instituto para mostrar y cómo se van encadenando, que van sugiriendo que es un caso de reencarnación, que Drauzio es el mismo espíritu de María Aparecida y que reencarnó y tuvo la comunicación de Chico Javier, tuvo la comunicación del hijo desencarnado de Zilda. Son muchas evidencias que llevan a sugerir que realmente es el mismo espíritu. Entonces, algunas consideraciones finales que Hernán Guimaraes hace: que la reencarnación es un proceso cíclico que existe en el universo, que todos pasamos por ahí y en diferentes condiciones, en diferentes circunstancias, con diferentes tipos de experiencias, en diferentes clases sociales, diferentes razas, diferentes posiciones económicas. Todo nos sirve de aprendizaje. Eso muestra la preexistencia del espíritu, porque tenía una personalidad antes, pasó un tiempo entre la desencarnación y el nacimiento en esa nueva existencia. Entonces, esas evidencias nos llevan a concluir que existe el espíritu antes de esta encarnación. Entonces, por eso se puede afirmar de la preexistencia del espíritu. Los estudios de la reencarnación confirman ese principio de la preexistencia del espíritu. Y la reencarnación permite explicar las diferencias que existen entre las personas en el mundo. No justifica las diferencias, explica. Entonces eso es importante, entender que explica para que entendamos, pero no para que se quede en ese punto de mantener las diferencias, las desigualdades, las injusticias. Explica el momento presente, pero tenemos que trabajar para modificar ese momento presente. Y nos da
la reencarnación nos da una visión bastante amplia de lo que es la justicia divina. Porque si fuera una sola vida, sería muy injusto que haya personas con todos los beneficios y muchas personas con muchas dificultades, con muchos obstáculos para vivir una sola existencia. Entonces la reencarnación nos permite entender mejor la justicia divina. Y a través de la reencarnación nos permite evolucionar espiritualmente a través de las diferentes experiencias, a través de las diferentes pruebas, a través de las diferentes oportunidades, vamos a crecer espiritualmente. Y la reencarnación es un soplo de esperanza, como escribe Hernán Guimaraes, porque frente a tantas injusticias, frente a tantas desigualdades, frente a tanto sufrimiento, entender que existe la reencarnación es como ver la luz al final del túnel, que nos da la esperanza de que las cosas van a ser mejores, de que podemos tener condiciones mejores, que va a depender de nuestras decisiones del momento presente, para que en esas otras existencias tengamos mejores condiciones. Por eso es hasta un poco poético la forma que hace su consideración final con respecto a la reencarnación. Es un soplo de esperanza. Bueno, ese es el que tenía para compartir. Así de manera, solamente escogí un caso. Existen otros 7 y ese caso que conté también tiene muchos más detalles que no daría para colocar todo en un momento, en una hora. Así es, y es que la relatoría tiene como objetivo que sea un abreboca, ¿no? Para precisamente invitar a leer el libro. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Se consigue todavía el libro o hay que reeditarlo? No, todavía allá en la librería de Senderos aún tienen algunos ejemplares. Perfecto. Otra preguntita. Bueno, un comentario. Parece ser que en Brasil también se cumple lo que en las investigaciones del doctor Jan Stevenson y el continuador Jim Tucker de la Universidad de Virginia concluían que en los casos norteamericanos, pues los espíritus reencarnaban en la misma familia. En cambio, a diferencia de los casos asiáticos, de allá Sri Lanka y todos esos países, por ellos conocer la reencarnación, creer en la reencarnación por costumbre, por religión, parece ser que se dan más casos fuera de la familia. Entonces, los que tú narraste, también mencionaste. Yo leí el libro, pero sinceramente no recuerdo los casos. Pero parece ser que hubo varios que reencarnaron en la misma familia. Sí. El de los 8 tiene 3 que reencarnaron en la misma familia y los otros reencarnaron en otras familias. Y otra pregunta, Orlando, les colocaron nombres diferentes. Ronaldo no son los nombres reales de los personajes. No, porque las familias pidieron para que no fueran colocados los nombres reales, porque si no, los periodistas llegan allá y comienzan de todo. Pero en los archivos, cuando hablé con Hernani, ellos tienen todos los registros de los nombres reales. Entonces, como en muchas investigaciones no colocan el nombre real, pero todo lo que ocurrió, todo lo que detallan, son reales. Cuando hablaste de las teorías, de las hipótesis, decías que podían ser fraude y que podía ser por pecunio, por dinero. ¿El instituto también les pagaba a ellos? No, nada. Bueno, entonces se minimiza ahí la posibilidad de fraude por dinero, ¿no? Bueno, y sí, del libro de Silda Giusetti, de Pérdida de Seres Queridos, hay una relatoría también que nos hizo nuestra hermana Zenit Cabarcas. No sé si hay alguien más que quiera preguntar algo sobre el tema.
Bueno, entonces vamos a concluir nuestra reunión. Elsa levantó la mano. No. Elsa. Ay, no, yo no la he levantado, pero bueno. Orlando. No, ahí está, no está viendo levantada ahí. No, nada. No, pero pues ya que abrí el micrófono, me pareció muy interesante toda la relatoría y en qué año más o menos sucedieron esos casos, más o menos, ¿sí? ¿En el 1800 o en el 1900? Ese que coloqué ahí, de ejemplo, fue Sí. años 70, en el año 70. Ah, entonces fue Tiene hace poco. casos, sí, y tiene casos ahí de 1930, de 1925, de 1950. Ah, sí, porque tú pusiste que ella nació en 1966 y tuvo 3 años de vida, sí, que era María Aparecida. Después Sí. reencarnó como Draucia. Eso. Así es ya. Gracias. Tú no habías Nancy. nacido en la época. Nancy Aguilera. Muchísimas gracias, buenas noches, un placer saludarles, Orlando, un placer, interesantísimo. Buenas noches, realmente sí es un tema que ya se han dado varias evidencias, se presentan. Precisamente hace como un mes leía un caso en México de un niño que pues humilde porque pues de campesinos, de todas maneras nace en un hogar y le dice a la mamá que ella había sido su hija en la encarnación anterior y que él le había dejado a ella guardado un tesoro. Y él desde chiquito, cuando comenzó a gatear, se iba siempre a un árbol y cada rato lo entraban porque ya cuando pudo hablar, dijo, en este árbol está tu tesoro, tu herencia, le decía a la mamá, aquí te la dejé. Pasaron varios años y él seguía insistiendo hasta que sí, abrieron el hueco y cuál sorpresa, encontraron un cajón con monedas de oro, billetes y todo. Eso lo publicaron hace, pues ahí lo sacan en México. Y sí, son muchos casos de los que ya nadie puede negar la reencarnación. Tú hablabas del otro libro, 20 casos de reencarnación. De ese libro, pues está, pero está en Amazon y todo, nunca lo pude bajar en PDF. Pero me encanta saber que este libro lo tienen ahí en Senderos. Voy a averiguarle a Fabio, ¿sí? porque sería interesante. Sí, hay muchos casos. Sobre casos de reencarnación, no sé si pues de eso también pasamos allá en Senderos, la película de Los hijos del ayer, ¿no? Sí, ahora tienen varias. Sí, ese la pasamos, nos la pasaron allá en Senderos hace como 5 años y yo acá la pasé nuevamente. Es Los hijos del ayer, prueba totalmente la reencarnación. No sé si tú, me imagino que conoces esa película. Sí. La de la arquitecta que es, la mandan pues estaba pintando un proyecto y ella no podía. Pintaba era de la iglesia, hasta que averigua de dónde debe ser iglesia, llega allá al pueblo y se encuentra con sus hijos, ¿no? Ya todos adultos mayores. Es muy linda esa película, Los hijos del ayer. Entonces, sí, ya no se niega la reencarnación. Ya no lo ven como fenómeno fantástico como lo hacían ver en el comienzo. Muchas gracias, un deleite haberte escuchado y un placer en todo sentido haberte escuchado. Y gracias, Javier, por haberlo invitado y darnos esta oportunidad de escuchar a Orlando. Bueno, claro que sí. Bueno, Orlando, entonces cerramos con una elevación de pensamiento.